Sus brazos peludos me rodearon con una fuerza que podría haberme quebrado en dos. Pero en lugar de eso, me sostuvo contra su pecho mientras el hielo se quebraba bajo nuestros pies y el abismo nos llamaba desde abajo. No sé por dónde empezar. Todavía tiemblo cuando cierro los ojos. Todavía siento el frío penetrante en mis huesos, el viento cortante como cuchillas. Y esos ojos, esos enormes ojos oscuros mirándome con una inteligencia que nunca imaginé posible en un animal. Mi nombre es Elena Cortázar. Soy bióloga especializada en primates, o al menos lo era antes de que todo esto sucediera. Antes de que mi vida se dividiera en dos, el antes y el después de Kamba. Kamba era un gorila de montaña macho, un silverback magnífico de más de 200 kilos, con una espalda plateada que brillaba incluso bajo la luz tenue de las montañas del Congo. Yo había pasado 3 años estudiando a su grupo familiar, documentando sus comportamientos, sus interacciones sociales, la forma en que protegía a su tropa, con una dedicación casi humana. Pero nunca imaginé que llegaría el día en que él me protegería a mí. Era febrero, el mes más cruel en esas montañas, la estación en la que el frío no solo te congela la piel, sino que congela tu voluntad de seguir adelante. Yo había subido a las alturas con mi equipo de investigación, 2 guardabosques locales, un asistente y yo. Íbamos a documentar el comportamiento invernal de la tropa de Kamba, algo que pocos habían logrado hacer debido a las condiciones extremas. El cielo estaba encapotado esa mañana, gris como el plomo fundido. Mis colegas me advirtieron que una tormenta se aproximaba, pero yo insistí. Llevábamos meses esperando financiamiento para esta expedición. No podíamos desperdiciar la oportunidad. ¡Qué estúpida fui! Comenzamos el ascenso al amanecer, cuando la montaña todavía estaba tranquila, dormida bajo su manto de nieve. Los gorilas habitaban en una zona rocosa cerca del pico, donde los árboles escaseaban y el viento soplaba con una ferocidad primitiva. Era un lugar inhóspito, pero ellos lo habían elegido porque los cazadores furtivos rara vez se aventuraban tan alto. Llegamos al campamento base cerca del mediodía. Desde allí, podíamos observar a la tropa sin molestarlos demasiado. Kamba estaba allí, majestuoso como siempre, rodeado de sus hembras y crías. Lo vi golpearse el pecho una vez, ese sonido hueco que retumbaba entre las rocas como un tambor ancestral. Entonces, el cielo se oscureció. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado una luz. De repente, el viento comenzó a aullar como una bestia herida, y los primeros copos de nieve empezaron a caer, no suavemente, sino como proyectiles lanzados desde el cielo. ¡Tenemos que bajar! ¡Ahora!, gritó Thomas, uno de los guardabosques, pero sus palabras se las llevó el viento antes de que pudiera procesarlas completamente. La tormenta nos alcanzó en cuestión de minutos. No fue una tormenta. Fue una furia blanca, un muro de hielo y nieve que borró el mundo de mi vista. No podía ver mis propias manos frente a mi cara. El frío era tan intenso que cada respiración quemaba mis pulmones, como si estuviera inhalando fuego. Seguíamos la cuerda de seguridad que habíamos instalado en el ascenso, pero el viento era tan fuerte que nos arrastraba hacia los lados. Mis pies resbalaban sobre el hielo. Escuché gritos detrás de mí, pero no podía distinguir quiénes eran o qué decían. Y entonces sucedió. Sentí que mi pie se hundía en algo blando. Un segundo después, estaba cayendo. El suelo había cedido bajo mi peso. Una cornisa de nieve que parecía sólida, pero era solo una trampa de hielo, esperando a reclamar una víctima. Caí. El mundo se convirtió en un torbellino de blanco y gris. Mi estómago se elevó hasta mi garganta. Extendí las manos tratando de agarrarme de algo, cualquier cosa, pero solo había aire y nieve. Golpeé algo duro. Una roca, una saliente, no lo sé. El impacto me sacó todo el aire de los pulmones. El dolor explotó en mi costado como un relámpago rojo. Rodé, resbalé, y finalmente me detuve en una pequeña plataforma de hielo, apenas lo suficientemente grande para sostener mi cuerpo. Me quedé allí, jadeando, tratando de procesar lo que había pasado. Estaba viva. Contra todo pronóstico, estaba viva. Pero cuando intenté moverme, el dolor en mi pierna izquierda me hizo gritar,
Miré hacia abajo y vi algo que hizo que mi estómago se retorciera. Mi pierna estaba doblada en un ángulo antinatural. El hueso había atravesado la piel. La sangre manchaba la nieve de un rojo obsceno. Fractura abierta. El pánico se apoderó de mí entonces. El pánico puro, primordial, el tipo de miedo que desactiva toda racionalidad. Grité pidiendo ayuda, pero el viento se tragó mis palabras como si nunca hubieran existido. Miré hacia arriba. La cornisa desde la que había caído estaba a unos 15 metros. Podía ver la cuerda de seguridad colgando, balanceándose con el viento, burlándose de mí. Estaba completamente fuera de mi alcance. Miré hacia abajo. Debajo de mi plataforma había solo oscuridad, una grieta en el glaciar, una boca negra que descendía hacia las profundidades de la tierra. Si la plataforma cedía, caería en ese abismo y nunca me encontrarían. El frío comenzó a trabajar rápidamente. Podía sentir cómo se filtraba a través de mi ropa, cómo adormecía mis dedos, mis mejillas. La hipotermia vendría pronto, y con mi pierna rota, con la pérdida de sangre, no duraría mucho. Iba a morir allí. Esa certeza se instaló en mi pecho como una piedra. Iba a morir sola, congelada, en una plataforma de hielo en medio de una montaña africana, a miles de kilómetros de mi hogar, de mi familia. Cerré los ojos. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas antes de poder caer. Y entonces escuché algo. Un sonido bajo, gutural, que venía de arriba. Abrí los ojos y miré hacia la cornisa. Allí, asomándose por el borde, estaba Kamba. Su enorme cabeza apareció primero, luego sus hombros masivos. Me miraba fijamente, sus ojos pequeños y oscuros evaluando la situación con una intensidad que me dejó sin aliento. «No», susurré, mi voz ronca. «No, Kamba, vete, es peligroso». Pero él no se fue. En lugar de eso, comenzó a descender. Lo que vi a continuación desafía toda lógica, toda comprensión científica que yo tenía sobre el comportamiento animal. Kamba bajó por la pared de hielo con una precisión y cuidado que parecían imposibles para una criatura de su tamaño. Usando sus enormes manos y pies, encontraba grietas minúsculas en el hielo, salientes apenas visibles, y se movía con una gracia que contradecía su peso. El hielo crujía y se quebraba bajo su paso. Trozos del tamaño de rocas caían al abismo, produciendo ecos huecos que me helaban la sangre. Pero Kamba no se detenía. Seguía bajando, metro a metro, con los ojos fijos en mí. «¿Por qué?», lloré. «¿Por qué estás haciendo esto?». Tardó lo que pareció una eternidad. Pero finalmente, Kamba llegó a mi plataforma. El espacio era tan pequeño que apenas cabíamos los dos. Su peso hizo que el hielo gimiera peligrosamente, y escuché un crujido agudo que indicaba que la plataforma estaba a punto de ceder. Kamba estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, ver cada pelo de su pelaje cubierto de nieve, oler su aliento cálido en el aire congelado. Debería haber tenido miedo. Este era un animal salvaje, un depredador capaz de arrancarme la cabeza con sus manos desnudas. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, no vi amenaza. Vi preocupación. Extendió su mano hacia mí, lentamente, y por un momento pensé que me golpearía. Pero en lugar de eso, sus dedos, tan grandes como salchichas, tocaron mi frente con una gentileza que me hizo sollozar. Hizo un sonido bajo en su garganta, un gruñido suave que reconocí de mis años de estudio. Era el sonido que hacía cuando consolaba a las crías de su tropa, cuando las tranquilizaba después de una pelea o un susto. Me estaba consolando. «Kamba», susurré, mi voz quebrándose. Entonces, él actuó. Con movimientos sorprendentemente cuidadosos, Kamba deslizó sus brazos debajo de mi cuerpo. El dolor en mi pierna fue cegador, y grité, pero él no se detuvo. Me levantó contra su pecho, sosteniéndome como si fuera una de sus crías, y por un momento absurdo,
Me sentí completamente segura. Pero entonces, la plataforma cedió. El hielo se quebró con un ruido como un disparo. De repente, estábamos cayendo hacia el abismo negro que había debajo. Grité. Kamba rugió. Y mientras caíamos, hizo algo que todavía me persigue en mis sueños. Giró su cuerpo en el aire, posicionándose debajo de mí, usando su propio cuerpo como amortiguador para protegerme del impacto. Golpeamos algo duro. Hubo un sonido horrible, como huesos quebrándose, y luego todo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio tan profundo que pensé que había muerto, y esto era el más allá. Pero entonces sentí dolor. Dolor en mi pierna, en mis costillas, en cada parte de mi cuerpo. Y si sentía dolor, significaba que estaba viva. Abrí los ojos lentamente. Estábamos en algún tipo de cueva de hielo, o quizás en el fondo de la grieta. La luz azul filtrada desde arriba iluminaba débilmente el espacio. Había caído sobre Kamba, quien yacía inmóvil debajo de mí. No, gemí, rodando fuera de él con un esfuerzo sobrehumano. No. Kamba estaba tendido de espaldas, sus ojos cerrados, su pecho inmóvil. Sangre oscura manchaba el hielo debajo de él. Su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo horrible. Había tomado todo el impacto de la caída. Me había salvado la vida sacrificando la suya. ¡Kamba!, grité, sacudiendo su hombro con mis manos temblorosas. Por favor, no. Sus ojos se abrieron lentamente. Me miraron, y en ellos vi dolor, pero también algo más. Algo que parecía paz. Levantó su mano buena y la posó sobre mi mejilla, dejando una marca de sangre. Su pecho subió una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto. No sé cuánto tiempo estuve allí, acunando su enorme cabeza en mi regazo, llorando hasta que no me quedaron lágrimas. El frío ya no importaba. El dolor ya no importaba. Nada importaba excepto el hecho de que este ser magnífico había dado su vida por mí. ¿Por qué? Esa pregunta ha perseguido cada momento de mi existencia desde entonces. ¿Por qué un gorila salvaje, guiado solo por el instinto y la supervivencia, elegiría arriesgar todo por un humano? Los científicos con los que he hablado tienen teorías. Dicen que quizás Kamba me veía como parte de su tropa después de 3 años de observación. Dicen que los gorilas tienen una capacidad sorprendente para la empatía, que pueden reconocer el sufrimiento en otros y sentir la compulsión de ayudar. Pero ninguna de esas explicaciones captura la verdad completa. Lo que Kamba hizo fue más que instinto. Fue una elección consciente de poner mi vida por encima de la suya, sabiendo que probablemente no sobreviviría. Eso es amor. Amor puro, desinteresado, del tipo que raramente vemos incluso entre humanos. No sé cuánto tiempo pasé en esa cueva de hielo con el cuerpo de Kamba. Horas, tal vez. El frío me estaba matando lentamente, pero no me importaba. Quería quedarme con él hasta el final. Pero entonces escuché voces, gritos distantes, llamándome. Thomas y el resto del equipo de rescate habían estado buscándome. Habían seguido el rastro de la caída. Habían descendido con cuerdas y equipo especializado, arriesgando sus propias vidas para encontrarme. Me sacaron de allí en una camilla. Tardaron horas en subirme hasta la superficie. Durante todo ese tiempo, no dejé de mirar hacia atrás, hacia la cueva donde yacía Kamba. Su cuerpo una sombra oscura contra el hielo azul. Sobreviví. Mi pierna sanó, aunque quedé con una cojera permanente. Las pesadillas tardaron más en sanar, si es que alguna vez lo hicieron. Todavía despierto en medio de la noche, sintiendo el frío, escuchando el crujido del hielo, viendo esos ojos oscuros mirándome con una comprensión que trascendía las palabras. Un mes después, cuando las condiciones climáticas mejoraron, un equipo de recuperación volvió a la grieta. Necesitaba darle a Kamba un entierro apropiado, algo que honrara su sacrificio. Pero cuando llegaron al lugar donde debería haber estado su cuerpo, se habían ido.
La tropa de Kamba lo había encontrado. De alguna manera, habían descendido a la grieta y habían llevado su cuerpo de vuelta a la montaña. Los gorilas de montaña tienen rituales de duelo, lo sabemos. Tocan a sus muertos, se sientan con ellos, los protegen de los depredadores. Habían cuidado de Kamba incluso después de su muerte, llevándolo a algún lugar secreto donde podría descansar en paz, rodeado de su familia. Dejé el Congo después de eso. No podía quedarme. Cada montaña, cada árbol, cada sonido me recordaba a él. Me recordaba lo que había perdido, pero también me recordaba lo que había ganado. Durante toda mi carrera, había estudiado a los gorilas como objetos científicos, recopilando datos, escribiendo documentos, manteniendo esa distancia profesional que se supone que debemos mantener entre nosotros y nuestros sujetos de estudio. Kamba me enseñó que estaba equivocada. Estos animales no son solo criaturas guiadas por el instinto y la biología, son personas con emociones complejas, con la capacidad de amar, de sacrificarse, de tomar decisiones morales que muchos humanos serían incapaces de tomar. Kamba vio a un ser en peligro y actuó. No porque pudiera ganar algo, no porque yo fuera de su especie, sino porque entendió, en algún nivel profundo y fundamental, que una vida estaba en juego y que él tenía el poder de salvarla. Eso es heroísmo en su forma más pura. Han pasado 5 años desde ese día en la montaña, 5 años desde que los brazos peludos de Kamba me rodearon y me protegieron de la muerte. 5 años desde que escuché el crujido horrible de sus huesos quebrándose bajo mi peso mientras caíamos. Nunca volveré a ser la misma persona que era antes de ese día. Pero eso está bien. Ahora dedico mi vida a proteger a los gorilas de montaña, a luchar contra los cazadores furtivos, contra la destrucción del hábitat, contra la indiferencia humana que amenaza con borrar a estas magníficas criaturas de la tierra. Lo hago por Kamba. Lo hago porque él me dio una segunda oportunidad de vida, y no puedo desperdiciarla. Lo hago porque el mundo necesita saber que hay héroes caminando entre nosotros. Héroes con pelaje plateado y corazones más grandes que los de cualquier humano. A veces, en las noches tranquilas, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el calor de su cuerpo protegiéndome del frío. Todavía puedo ver sus ojos mirándome con esa comprensión imposible, y susurro en la oscuridad: Gracias, Kamba. Gracias por elegir salvarme. Gracias por enseñarme lo que significa realmente ser humano. Porque esa es la ironía cruel de todo esto. Tuve que ser salvada por un animal para aprender lo que significa la humanidad. La gente me pregunta a menudo si creo en el destino, si creo que estaba predestinada a conocer a Kamba, a ser salvada por él. No lo sé. Lo que sí sé es que su sacrificio no puede ser en vano. Cada gorila que salvamos, cada acre de bosque que protegemos, cada persona que educamos sobre la importancia de estos animales, es un tributo a Kamba y a lo que hizo por mí. Él desafió a la muerte misma por un ser de una especie diferente. El menor homenaje que puedo hacerle es pasar el resto de mi vida asegurándome de que otros gorilas no tengan que hacer la misma elección. Que puedan vivir en paz, protegidos, valorados por lo que realmente son. No animales, sino nuestros hermanos en este mundo compartido. Esa es mi promesa para ti, Kamba. Esa es mi promesa para todos los de tu especie. Mientras yo respire, lucharé por ustedes. Porque tú luchaste por mí cuando nadie más podía. Y esa es una deuda que nunca podré pagar completamente, pero que pasaré cada día de mi vida intentando honrar. En las montañas congeladas del Congo, donde el viento aúlla como los espíritus de los antiguos, donde el hielo guarda secretos que el mundo nunca conocerá, hay un lugar donde un héroe descansa. Su nombre era Kamba, y él me enseñó que el amor verdadero no conoce especies, no conoce límites, no conoce miedo, solo conoce el sacrificio. Y en ese sacrificio encontró la inmortalidad. Fin.